Luis, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Estamos cerca ya del descanso. Ánimo, llegaremos. Juntos nos superaremos. Como presentaba Saray, bueno, lo primero de todo es agradecer a Comunicados una vez más que cuente conmigo. Voy a dejar esto aquí sin que se caiga. Eh, Agradecer una vez más a todas las personas que hacéis Comunicados en volver a contar conmigo y sobre todo con el Lab, que es un pequeño departamento dentro de una empresa tan grande como es la Radio y Televisión Pública, que nos dedicamos a innovar. Ahora os contaré un poco en detalle, evidentemente, que es a lo que vengo, pero bueno, eso, agradecer mucho porque, como decía Saray, el Comunicados fue mi primera charla hace 4 años. Desde entonces han pasado muchas cosas, que es las que vengo a contar en esta ocasión. Bueno, eh, antes de salir estaba ahí pensando que me he pasado poniendo las cosas que he hecho, que podía haber resumido un poco esto, pero tenía una intención a la hora de hacer esto, que es que, bueno, pues tantas idas y venidas entre radio, luego Terra, luego otra vez la radio, luego a la web, luego otra vez a la radio, luego a Cuarzo a la tele, luego al 20 minutos y luego al Lab, es lo que a mí me ha dado mi formación para poder dominar distintos lenguajes y sentirme cómodo trabajando en el Lab, ¿no? Porque, bueno, pues en todos estos pasos, pues empecé en 2006 en un programa que, por cierto, esta semana me he enterado que se acaba, que es Mundo Babel. No sé si lo conocéis. Ahí estuve 3 años trabajando con Juan Pablo Silvestre y es un programa que lleva desde el 2000, o sea, cumplía 20 años desde el 2001. Y bueno, pues ahora mismo en el laboratorio pues llevo 5 años trabajando. ¿Y qué es el laboratorio? Bueno, pues es, y lo digo con muchísimo orgullo, un equipo multidisciplinar. Esto significa que trabajamos distintos perfiles dentro de la redacción del laboratorio, que es una cosa muy singular dentro del periodismo nacional, por supuesto, e incluso internacional. Conocemos otros casos de laboratorios en Europa, también en radiotelevisiones públicas, pero que funcionan de una manera un poco distinta. Nosotros tenemos, esta es nuestra base, nuestro core son desarrolladores informáticos, diseño gráfico, realización y redacción. Trabajamos juntos en el desarrollo de los proyectos. Ya hasta ahora en las redacciones el informático era el que venía cuando se te rompía el ratón. En el Lab son parte del equipo de desarrollo y hacen los códigos de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Desde cero. Entonces, es un cambio de concepto muy, muy importante, que podamos trabajar unidos. Os decía que hay otros modelos de laboratorios en Europa, que lo que yo conozco normalmente suelen ser a veces, pues por ejemplo, la televisión finlandesa, la ILE, la televisión pública, tiene como 3 personas dedicadas a su equipo de laboratorio en exclusiva, y luego cuando van a desarrollar un proyecto lo que hacen es ofertar al resto del conjunto de los trabajadores, a los distintos perfiles que necesitan, quién se quiere unir al proyecto. Le sacan de su trabajo habitual durante el tiempo que está estimado que dura el proyecto y trabajan en esos proyectos de innovación, ¿no? Porque el Lab, que es como lo llamamos habitualmente, es porque el nombre largo es eterno, ¿no? Es Laboratorio de Innovación en Nuevas Narrativas y Factoría Digital. Entonces, bueno, vamos a resumirlo en el Lab, ¿no? Un poco de contexto. Las fechas, ahora os explico si alguien ha detectado que están mal, es porque he decidido yo las fechas. No sé, lo busquéis en Wikipedia, no son las fechas de origen. Pero bueno, es cuando empezaron a petar estas plataformas, ¿no? El teletexto en el 88, nosotros en 2011 salió el Lab y, bueno, pues ya sabéis, Instagram, TikTok, hasta Twitch o Ibai, no sé qué de las dos cosas es más importante a día de hoy. Entonces, bueno, pues los productos que hace el laboratorio son muy variados. Nosotros lo que intentamos es buscar la mejor manera de contar las historias, ¿no? Entonces, para eso usamos pues narrativas interactivas en las que le damos al usuario el poder de decidir sobre el contenido, modificarlo, ya sea en los procesos en qué continuidad, en qué parte, en qué orden va a colocar cada parte del contenido. Hacemos innovación adaptando tecnologías, es decir, pues lo que os decía de los desarrolladores informáticos,
el código que aplican, el tipo de, de tecnología que quieren aplicar. También tenemos el deber de crear herramientas para la redacción de RTV, es decir, intentamos encontrar nuevas maneras de contar las historias para que la propia redacción de todo RTV disponga de herramientas. Por ejemplo, una de ellas se llamaba Frente al Espejo, para que os hagáis una idea de a qué me refiero con esto de herramientas, que era un modelo de reportajes en los que podías plantearle a la audiencia primero que ellos contestasen los datos. Por ejemplo, datos de inmigración, ¿no? Que es un tema siempre muy polémico, que siempre se usa mucho políticamente. Pues cuántas personas han entrado en España de manera irregular en el año pasado. Primero tú tenías que responder en una barra de 0 a 500.000 personas, colocar la barrita donde tú creías que era el número y luego nosotros te dábamos el dato real. Y a partir de ahí te contábamos una historia. Entonces, es una forma de enfrentar a sus prejuicios al usuario. Y bueno, esta herramienta pues se ha hecho para la aporofobia, para el suicidio, se usa para temas sociales y la verdad es que funciona muy bien porque tiene distintas formas de interactividad. Aparte de ese de la barrita que os digo, estaba también una posibilidad de elegir entre 3 opciones y dibujar una gráfica, terminar una gráfica, ¿no? Dábamos el principio de la gráfica y el usuario tiene que pintar la evolución y luego le dábamos el dato real, ¿no? Entonces es una manera de hacerle pensar en cómo tiene un prejuicio fijado sobre esos datos, si sabe la realidad o no. Luego hemos experimentado mucho con realidad extendida, ¿no? En realidad extendida abarcamos los distintos conceptos del vídeo 360, de la realidad virtual y la realidad aumentada o mixta, que combine alguna de ellas, ¿no? La verdad es que actualmente es un tema que está un poco en desuso. Yo creo que ahora con el metaverso quizá las empresas vuelvan a querer meterse en este mercado. Yo soy bastante escéptico, creo que hasta que la tecnología no nos acompañe, las gafas sean distintas, mucho más cómodas, no va a explotar del todo este tema, pero bueno, como está dentro de nuestra obligación aprender a usar distintos tipos de tecnología, ¿no? En el momento en el que exploten, RTV ya tenga el know-how, el conocimiento de cómo aplicarlas, pues hemos estado haciendo sobre todo vídeo 360. De hecho, un poco de autopromo también aquí ahora. Nuestro proyecto del Cano, que es un vídeo 360 inmersivo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, ganó ayer el premio, el Delfín de Plata en el Festival de Cannes, que queda súper bonito, es el Festival de Cannes, no es el de cine, que es el que es donde van los famosos, este es de televisión, pero bueno, también queda un Delfín de Plata en el Festival de Cannes, suena súper bien. Y bueno, pues esos formatos que os digo, pues hemos hecho, sobre todo aplicado a las artes, ¿no? Hemos hecho teatro, danza, el del Cano es el último que hemos hecho, y ahora mismo estamos en un partnership con una empresa, un colectivo de creadores de arte de realidad virtual, que bueno, ellos hacen entornos inmersivos con intenciones artísticas y estamos adaptando fragmentos de 3 minutos de sus obras a nuestra plataforma para promocionar su arte y también pues seguir teniendo la posibilidad de experimentar con realidad extendida de alguna manera, porque como os digo, después del boom que hubo como en 2016, 2017, en el 18 empezó a desinflarse y cuando ha llegado la pandemia, imaginaros lo que es pues tener que compartir, por ejemplo, unas gafas, ¿no? Que antes hacíamos esto mucho, íbamos a un evento como aquí y si teníamos recién estrenado un vídeo 360, pues traíamos 4 o 5 gafas y la gente podía ponérselas. Ahora esto es impensable, ¿no? Que vaya una fila de gente colocándose todos el casco uno tras de otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso, lo que os decía, no tenemos todos gafas en casa y hasta que esto no explote de alguna manera, no sé si Zuckerberg conseguirá lo que quiere, pues por ahora hemos aprendido cosas sobre la realidad extendida. Por ejemplo, hemos aprendido que los planos tienen que ser largos en el tiempo, tienen que ser una duración más larga. No puedes bombardear con un montaje muy rápido porque el usuario se marea.
se marea también si el movimiento de eje en un vídeo 360 es superior a 30 grados. Si haces un cambio de eje muy rápido, se pierde y digamos que se desorienta un poco, pierde un poco el equilibrio. Entonces, todo ese tipo de cosas pues son los que nosotros vamos experimentando, vamos probando con este tipo de proyectos que vamos trabajando para conocer cómo una narrativa puede tener un buen encaje, ¿no? Cuáles son sus puntos fuertes para aprender a utilizarlos. Y luego la factoría de WebDocs pues es un intento que el Lab hace de mantener un poco la industria del interactivo, que no sé si existe esa industria, la verdad. El mejor ejemplo para mí está aquí, en Valencia, son Barret Films, y que hacen grandes cosas en interactivos, grandes documentales interactivos. Pero bueno, la idea es que nosotros apoyemos a propuestas de productoras que nos propongan distintos tipos. Hemos hecho un par de ellos de música sobre el punk en Madrid, que se llama Lo que hicimos fue secreto. Hemos hecho también otra más sintetizados, que es sobre la música synth. Y bueno, pues también sobre poesía, ahora os enseñaré uno de ellos. Y bueno, la idea de la factoría es eso, que cultivemos un poco una industria que entendemos que no existe en España, pero que probablemente sea el futuro a la hora de afrontar cómo contar los contenidos, ¿no? De una forma un poco distinta a la habitual. Entonces llevamos 10 años innovando. Hombre, funciona el GIF, pensaba que no funcionaba. Cumplimos 10 años, estamos muy contentos, nuestros primeros 10 años. Yo llevo la mitad del tiempo de esos 10 años en el lab. Calculado que hemos hecho más o menos 15 webdocs, porque claro, la definición de webdoc, documental interactivo, pero muchas veces hay cosas que son solamente interactivas, no puedes contarlas dentro del documental. Bueno, pues vamos a dejarlo en 15 webdocs hemos hecho. Hemos hecho unas 6 herramientas, como la que os decía, de frente al espejo, y unos 12 vídeos de 360, ¿no? Aquí están algunos de los hitos de los proyectos del Lab, ¿no? Que nace en 2011. Empezamos haciendo transmedia, es decir, la casa compraba la serie Isabel, o producía la serie Isabel, y bueno, pues nos pedían que hiciéramos el mapa de personajes de Isabel. Entonces, un mapa interactivo en el que ibas conociendo las relaciones de los personajes y, bueno, pues además con la suerte de que es un tema, el transmedia de Isabel, en el que se está usando mucho a nivel académico. O sea, todavía a día de hoy este mapa interactivo de 2012 se usa mucho en los colegios para entender las relaciones, ¿no?, de la monarquía en aquella época. En 2012 se produce en el Lab el primer documental gamificado, o webdoc también, que es Montelab, que es un documental sobre la crisis inmobiliaria en España. En 2007 se produce el crack y, bueno, pues para explicar cómo se abocó a un montón de familias a la quiebra y a perder sus casas, pues hicimos un documental en el que tú podías elegir el modelo de familia que querías ser, te ofrecemos alquilar o comprar, te decimos que alquilar es imposible, que te dediques a comprar y te vamos conduciendo hacia una deriva en la que al final terminas perdiendo tu casa y de esa manera comprendes qué es lo que le ocurrió a todas estas familias en aquel momento, ¿no? Es un documental que está trufado con vídeos de expertos que te explican la situación financiera del momento. Y bueno, pues ese fue el primer experimento con los documentales interactivos. En 2016 fue el primer vídeo 360 con la excusa de los Juegos Olímpicos de Río. Nos fuimos a acompañar a algunos de las atletas más destacadas del país. Estuvimos con Mayalen Chorraut, estuvimos con el equipo de sincro, con el equipo de rugby femenino y otro vídeo más que ahora no recuerdo, uno de hípica que hay también. Y bueno, pues era una forma de experimentar, como os decía antes, con este tipo de vídeos, ¿no? Que ahora mismo todavía no sabemos muy bien a nivel periodístico para qué nos sirven, porque evidentemente para juegos está demostradísimo que la experiencia para los gamers inmersiva es brutal y les funciona muy bien, pero a nivel periodístico no sabíamos muy bien en qué nos funcionaba. Por ejemplo,
Aquí una de las anécdotas que teníamos en Vive Río es que hicimos un plano con un dron sobre la piscina y veías al equipo de sincro y de repente la gente con las gafas sentirse volando encima de una piscina, la gente se agachaba y tocaba el suelo con las dos manos con las gafas puestas y dijimos, vale, pues no hay que hacer planos de dron, lo dejamos el dron en casa porque para el 360 la gente se marea mucho. Otra cosa es que es una sensación como de viaje en el que te estás moviendo y entonces el usuario tiene un poco más sensación de estar, pues a lo mejor como en un avión o esa sensación sí la tenemos más dentro, ¿no? Pero el hecho de sentirte volar plano fijo mirando a una piscina parecía que es que te ibas a caer en algún momento, ¿no? Luego, el hito más importante del lab, yo creo, déjame que esto es una opinión personal, ¿eh? Sí, espero que nadie de mi equipo opine distinto. Es 2019, 1000 mujeres asesinadas. Ahora os hablaré un poquito más en concreto de este proyecto. Pero bueno, es el proyecto de servicio público más importante que hemos hecho. Y bueno, que de hecho nos ha dado los mayores reconocimientos que ha tenido el Lab, aparte de internacionalmente el premio PRIX Europa del Parlamento Europeo. Ha ganado también el Ondas del año pasado, o sea que bueno, tiene mucho reconocimiento este interactivo por motivos que ahora os explicaré con más detalle. Y bueno, pues este último año hemos hecho un documental con el nacimiento de la plataforma de RTV Play, que aprovecho para promocionar, si no la tenéis descargada todavía. Es una plataforma que nos sitúa ya por fin al nivel de las otras plataformas. Ahora vendrá Sosé de Netflix. Y bueno, pues nosotros que nos hemos puesto ya un poco a ese nivel y bueno, pues en esta plataforma queríamos aportar como pequeño departamento que produce contenido propio dentro de RTV Digital un documental. Hemos hecho un documental sobre los riders, ¿no? La gente que lleva la comida a domicilio, que sabéis que ha habido una ley recientemente que intentaba regular su situación porque eran autónomos, estaban muy mal pagados, su sueldo o el precio por hora dependía de muchas variables de una aplicación. Bueno, intentando explicar cómo funciona todo eso, este documental, hicimos un lineal de unos 40 minutos y aparte hicimos un interactivo, que en el fondo es una infografía un poquito más elaborada, pero una infografía, sobre cómo funciona la app de los propios repartidores, porque como usuarios conocemos la app de pedir comida, pero no la que ellos tienen de cómo les llegan los pedidos, cómo tienen que aceptarlos, cómo les valoran y todo eso, ¿no? Bueno, intentando explicar eso, este proyecto tiene esas dos patas principalmente, que son el documental en sí y el interactivo, la infografía, ¿no? Entonces, pues básicamente exploramos las nuevas narrativas desde la perspectiva del lenguaje, del diseño y de la tecnología, ¿vale? Y esto lo englobamos un poco en tres paraguas, ¿vale? La interactividad, que es darle al usuario las herramientas para modificar el producto, de alguna manera. El vídeo 360 o la realidad virtual. Y la gamificación, que lo separa un poco de la interactividad, porque yo personalmente considero la gamificación como plantearle retos al usuario, que mientras está adquiriendo los conocimientos que tú le quieres aportar, es decir, lo que tú le estás presentando el contenido, le estás retando de una manera que es a través de lo que él sabe cómo se enfrenta al contenido, ¿no? Entonces, como una forma indirecta, por eso no lo considero tanto interactividad, ¿no? Es como una forma distinta de acceder al contenido. Así que, como os decía, como hemos cumplido 10 años, pues quería contaros un poco 5 cosas que he aprendido en este tiempo. Como pone ahí, hay más, pero no quería aburriros. 5 cosas que hemos aprendido en este tiempo en el laboratorio. Y la primera, yo no sé si vosotros, aquí hay alguien que haya visto Futurama, mi serie fetiche. Cuando Fry, que es el protagonista, sale de la cámara de criogenización y llega al futuro, llega un
un tío con una bata blanca y le dice «¡Bienvenido al mundo del futuro!». Pues este es mi momento. Bienvenidos al mundo del futuro. Ahora ya no decidimos nosotros qué forma va a tener el contenido, sino que hay que preguntarle al contenido, oye, ¿cuál es la mejor manera de contarte? ¿Por qué? Porque antes estábamos obligados a contar las cosas en papel si trabajábamos en un periódico, en audiovisual, tele, radio. Pero ahora mismo podemos juntar todo eso, otorgarle interactividad o vídeos 360 o la manera que pensemos que tiene gamificación, la manera que pensemos que tiene más oportunidades de crear experiencias en el usuario, de plantear las cosas de manera distinta, ¿no? Así que ya no somos nosotros los que cogemos y lo adaptamos a un formato de columna o de reportaje escrito, sino que tenemos que enfrentarnos a él y decir, ¿cómo cuento yo esto, no? Ahora. Tenemos que adaptarnos al lenguaje y a la plataforma, las dos cosas a la vez y también por separado, ¿vale? El primer ejemplo que quería poneros es el de adaptarnos a una plataforma. Hicimos una serie de investigación sobre delitos digitales, sobre 7 delitos digitales, que, bueno, pues decidimos, estaba justo en aquel momento saliendo Instagram TV y decidimos que iba a ser la manera en la que queríamos contarlo. Vídeo vertical, en el que Carol Espona, nuestra reportera de Barcelona, presentaba los casos, tanto víctimas como expertos, contándote pues algunos de los delitos más comunes en Internet, ¿no? Entonces la idea es, os voy a poner el teaser y así se explica mucho mejor. Espérate, aquí, vale. Soy Carol Espona del equipo de investigación de Televisión Española. Decisiones en Internet tienen consecuencias. Igual que en el mundo real, en el mundo virtual hay peligros, pero hay formas de prevenirlos. Gestionar tus datos, tu privacidad, saber cómo se mueven los ciberdelincuentes en la red, el acoso online, las estafas, son algunos de los capítulos de esta serie documental para aprender a vivir con los riesgos de Internet. Aprendemos de víctimas y de expertos en ciberdelincuencia a manejar nuestro ADN virtual. Aquí hay una pequeña trampa, no sé si os habéis dado cuenta. Os he dicho que era una serie virtual y os he puesto un vídeo 16 novenos. Pero es que, bueno, trabajamos en la tele y cuando dijimos a nuestros jefes vamos a hacer una serie vertical, nos dijeron sí, pero haz también, por favor, una versión 16 novenos. Así que al final grabamos la serie entera en 16 novenos y cortamos. Nos pusimos en el visor de la cámara unos hilitos para tener claros cuál era nuestro plano, qué se iba a quedar fuera y así grabamos todo, ¿no? La verdad que es una serie muy interesante, os la recomiendo precisamente por lo que os decía, ¿no? Que muchas veces en Internet, y sin ninguna intención de criminalizar Internet, que yo trabajo ahí, os quiero decirte es la maravilla, por favor, conoces a víctimas de delitos, ¿no? Que es muy importante saber que ocurren, que no pasa nada si te ocurre, o sea, que sí pasa, pero bueno, que desgraciadamente es lo que hay, que tienes que afrontarlo y aquí te damos las herramientas, ¿no? En Backup. Así que este es un ejemplo de adaptarnos a la plataforma, ¿vale? Lo hicimos en 7 capítulos verticales que emitimos semanalmente en Instagram TV, que luego tiene su propia site, pero bueno, que lo hicimos de esta manera. Y también nos adaptábamos a... Espera, a ver si podemos pasar. Siguiente slide. No, hola. Aquí, gracias. Nos adaptamos en el lenguaje, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos a una nueva campaña electoral, que es un contenido muy arduo, sobre todo para el espectador, pero periodísticamente cuando has hecho muchas campañas electorales ya no sabes cómo contar las cosas, es como un día de la marmota, y entonces de repente se juntó una época en la que había elecciones en España, elecciones en Alemania, creo que también había en Europa, bueno, europeas, y bueno, pues la idea fue adaptar un contenido a un formato que nunca asociarías, ¿no? Que es nos llevamos la campaña electoral a la revista Cuore. Hicimos contenidos, pues los ARG de los políticos. Había en Estados Unidos también. Sí, está Hillary Clinton por ahí, por lo que veo. Entonces, bueno, pues la idea era hacer una adaptación de un contenido a un lenguaje, ¿no? Y luego, sobre el lenguaje también os quería decir que, igual que os decía que hay que preguntarle a la historia cómo tiene que ser contada,
también otra cosa que hemos perdido los periodistas es la capacidad de imponer el lenguaje. Entonces, nosotros hacíamos columnas de opinión y le dábamos una forma que estaba estructurada y el lector llegaba y leía, esto es una columna de opinión, y lo sabía. Y eso tenía un lenguaje y una forma de escribir, bueno, propia muchas veces de cada periodista, pero bueno, si nos salimos de la columna de opinión, que a lo mejor es más de estilo, pues el estilo reportaje, todo estaba como muy, y sobre todo a nivel de lenguaje, ¿no? Estaba todo muy marcado. A día de hoy el lenguaje nosotros consideramos que nos lo marca el usuario, porque el lenguaje que estamos adoptando en los medios cuando pretendemos innovar, que yo no sé si eso podemos considerarlo innovación o no, es, por ejemplo, el lenguaje de WhatsApp, que la gente está marcando los ritmos de las frases más cortas, la forma de escribir cambia. Si queremos hacer un contenido más cercano y que se parezca a eso, tienes que adaptarte a ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma también de adaptar el lenguaje. Tercera cosa que hemos aprendido en el lab, ya vamos por la mitad, que me parece muy importante, que es que si pides participación, tienes que participar. Y esto os lo cuento con dos ejemplos. Una de un fracaso, no es un fracaso, entonces otra vez voy a enfadar a mi equipo si digo esto, y con razón. Pero desde mi punto de vista, tú no puedes pedirle al usuario que te aporte contenido y colocarlo en un muro con una pegatina y no hacer nada más. Y es como, me estás rellenando hueco, mira qué bonito está quedando, pero no estoy respondiéndote. Hace falta un segundo feedback, yo creo, con el usuario para que la participación sea real. No es, mándame cosas, que yo las pongo aquí y verás qué bien queda. No, si tú me mandas cosas, yo tengo que hacer algo con eso. Los ejemplos son Memoria de Futuro, que es uno de esos documentales que os decía que participamos como factoría y que, bueno, habla sobre poesía, sobre Luis García Montero, su relación con sus predecesores, con Alberti, y con los que vienen detrás, ¿no? Como Guille Galván o Elvira Sastre. Y la cosa es que aquí había un proyecto que también hay que entenderlo en el contexto del tiempo. Las cosas avanzan tan rápido que ahora pedir participación a través de un hashtag es como, aparte de lo más normal del mundo, es lo que hacen en la tele, ¿no? No sé, como ya es como viejo, ¿no? O sea, un poco clásico. En aquel momento estábamos experimentando con ello. Entonces hicimos un hashtag, que yo soy poesía, era el hashtag. Entonces si tú ponías en Twitter o en Facebook algo con ese hashtag, a nosotros nos llegaba y lo filtrábamos, porque hay que filtrar las cosas que se piden a los usuarios, porque si no pasan cosas como que te mandan fotos no deseadas y ese tipo de cosas. Y bueno, pues dentro del documental de Memoria de Futuro, que es precioso, que es muy bonito, si os gusta la poesía os lo recomiendo, pues eso, había una pestaña en la que tú entras y allí están pues un chorro de poemas que nos han mandado los usuarios, pero sin más feedback, ¿no? Para que veáis un poco de qué iba el proyecto y no enrollarme tanto, vamos a ver este vídeo. Ahí es donde llega la poesía con su concepto verso y dice, estoy aquí y tengo mucho que ofrecer. Tanto los poemas como las canciones nacen de tu intimidad como escritor y van dirigidas a tu intimidad como lector. La canción de autor y la poesía siempre han sido muy cercanas. Ha habido una ola brutal que nos ha llevado a todos por delante, porque ha hecho que mucha gente se acerque a nuestros poemas. El contacto con las redes sociales forma un poco parte del trabajo. Pues si me viene algún verso, algún poema, lo subo al momento y ya el poema ya deja de ser mío. Son una nueva generación de poetas. Los hay que recitan en bares, publican poesía en las redes o imprimen sus versos en forma de canciones. Todos tienen en común la realidad de su tiempo y el poemario de Luis García Montero, al que todos admiran como maestro y del que dicen haber aprendido a amar la poesía. Aunque no son los únicos, el propio Luis García Montero también se inspira en estos jóvenes poetas. ¿En qué sentido tiene para usted la poesía? La respuesta más honesta cuando pienso en mí empezando a escribir poesía, que yo me dedico a la poesía porque me gusta. Pero después, cuando uno ya lleva un tiempo dedicado a esto, pues necesita reflexionar sobre el sentido del trabajo de uno. Los maestros, mis mayores, me enseñaron muchas cosas.
Por ejemplo, El Lab de RTV.es realiza este documental que estrena el Día Mundial de la Poesía. Memoria de Futuro habla de la relación que Luis García Montero mantiene con la nueva poesía, con poetas de hoy, que a la vez son sus discípulos. Marwan, Guille Galván, Escándar Aljet o Elvira Sastre se reúnen con su maestro para hablar de poesía hoy, de cómo divulgan su obra en la calle o a través de las redes. ¿Y qué difusión tiene ahora la poesía en las redes sociales, no? Es algo que utiliza mucha gente joven y no hay un intermediario, ¿no? Llevamos entre lo que se comparte, cada uno escoge lo que le viene y se queda con lo que le gusta. Una reunión de poetas para comprender la memoria de su futuro y las respuestas que buscan hoy en la poesía. Bueno, evidentemente tenemos teasers propios nuestros del proyecto, pero así me servía este vídeo para reivindicar las dos noticias un poquito también y echarla un poco de menos. Entonces, esta es una de las maneras que os decía de pedir participación y desde mi punto de vista quedarte corto. Y en el siguiente proyecto que, a ver si podemos ver, ahí, gracias, es el proyecto de 1000 mujeres asesinadas, que ya os he mencionado antes. Esto nos ha pasado antes al preparar la presentación arriba, pero bueno, lo vemos en YouTube ahora en un momentito. La idea de 1000 mujeres asesinadas, en cuanto a participación, para mí es clave de su éxito. Es una comunicación directa a través de un número de WhatsApp con personas interesadas en contarnos las historias de mujeres que han muerto asesinadas por violencia de género. Es muy crudo, pero es el contenido me refiero, pero como ejemplo de participación es perfecto, porque el contenido que las familias nos han mandado, que hemos tenido conversaciones, no nos han mandado nada, hemos tenido nos llamaban o a lo mejor nos escribían, nos mandaban una nota de audio, nosotros contactábamos con ellas, normalmente eran hermanas, madres, y contactábamos con ellas y pues corroborábamos evidentemente el testimonio y aparte, bueno, pues dábamos una forma distinta de tratar el contenido. La forma de aprender esto quizá ha sido derivada del tipo de contenido, porque al ser un contenido tan duro no podíamos hacerlo de otra manera. Pero precisamente al hacerlo te das cuenta de que esto es verdadera participación, el hecho de que el contenido principal se complete por parte de los usuarios, ¿no? Os voy a poner el vídeo de un poco de navegación de... Muchas gracias por vuestra ayuda, chicos. Es un poco para que veáis un poco el look and feel del proyecto, ¿vale? El maltratador tiene un perfil con 3 características: hombre, varón, de sexo masculino, es decir, no hay perfil. Sabemos muy poco de ellos, de los agresores. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es el mayor proyecto de servicio público que hemos hecho y estamos muy orgullosos, ¿no? Aparte de todos los reconocimientos, pues fue muy duro, como podéis imaginar, hablar con todas las familias. No estábamos preparados. Yo ya he dicho que la próxima vez que hagamos un proyecto como este tenemos que tener apoyo psicológico, porque fue durísimo. Todavía me emociono, ¿no? Cuando pienso en todo lo que hay detrás de esto. Y bueno,
Os digo, las claves del éxito son estas 4. Buenas, ¿se me escucha? Sí. A ver, que es la primera vez que utilizo esta aplicación. A ver qué tal se da la transmisión en vivo. A ver, los comentarios. Ah, no, esto sabes lo que es el vídeo. Es el vídeo de YouTube. Joder, qué casualidad. El vídeo que ha salido después del de mis mujeres. ¿Tú quién eres? Este payo es... La competencia. No, vamos. Sí, eterno agradecimiento. Es por hacer el chiste y así rompo un poco el momento este que me estaba viniendo abajo ya. Pues eso, servicio público, la participación que os contaba, que está actualizado. Es decir, cada vez que desgraciadamente vuelve a ocurrir un asesinato, seguimos actualizando. Ya son más de 1000 mujeres asesinadas. Y bueno, pues todos los reconocimientos que no me voy a detener en ellos. Cuarto aprendizaje del lab. Si algo funciona, hazlo escalable. Escalable, yo nunca he entendido muy bien, porque ahora que la escalada se está poniendo de moda, escalable para mí es eso, no es lo que decimos dentro del lab o de las empresas de escalable, ¿no? La escalabilidad, ese concepto económico, ¿no? Que es, pues hemos replicado formatos que hemos visto que tenían una usabilidad, pero que a lo mejor no estaban del todo bien adaptados a un contenido, o sí estaban bien adaptados y encontrábamos otros que también podían funcionar. Es el caso de el 2050, un telediario del futuro, que es un proyecto que hicimos para la COP25, la que se hizo en Madrid, porque no se podía hacer en Chile, y en este caso, pues es un formato que hemos hecho para los 2 entierros de Franco, como 2 o 3 meses antes de la COP, y surgió para cuando coronaron a Felipe VI, para comparar su coronación con la de su padre. Entonces es una web, aquí no os he hecho vídeo de navegación, si lo queréis vais y lo veis. Es una web en la que puedes ir pinchando en un vídeo y en otro, comparando uno con otro, ¿no? Entonces los dos van corriendo, van avanzando al mismo ritmo, entonces ves las diferencias entre uno y otro. En el telediario del futuro yo creo que quedó muy bien porque hicimos las 2 versiones de un telediario en 2050, que sería, si lo hacemos todo bien a nivel medioambiental de aquí a entonces, ¿cómo sería? El utópico. Y el distópico, que es cómo sería si seguimos como estamos haciéndolo. O sea, si seguimos igual, el distópico está muy cerca. Fun fact de este proyecto, ya os digo que lo estrenamos en diciembre de 2019, 2 meses después llegó la pandemia. Ahora veréis por qué os digo esto. En el distópico decimos una cosa que parecía imposible en aquel momento. ¿Ponemos el utópico? Gracias. Es 2 de diciembre de 2050, hoy se cumplen 10 años desde que el último coche movido por combustible fósil circuló en la península. En ese momento comenzó la que ya se conoce como la era de la ecomovilidad, lo que ha supuesto una mejora de la calidad del aire del 75%. La próxima medida para reducir las emisiones en el transporte se llevará a cabo a finales de año, cuando está previsto que el último avión contaminante despegue del aeropuerto del Prat, convirtiendo a España en el primer país en sumarse a la iniciativa europea de aeropuertos de emisiones cero y reduciendo las emisiones en un 13%. Eso supondrá la vuelta a niveles preindustriales en la calidad del aire. Se cumplen además 31 años de la celebración de la Cumbre del Clima de Madrid, considerada como el comienzo de la recuperación del planeta tras los efectos del calentamiento global causado por la actividad humana. Como saben, el compromiso alcanzado por los países participantes en ese encuentro supuso la activación de planes de emergencia que superaron las expectativas de los acuerdos de París. Los cambios climáticos no son nuevos para el planeta, pero sí lo es la civilización. Las emisiones de dióxido de carbono, lejos de reducirse, siguen aumentando. Por eso es fundamental dar nueva vida a objetos cotidianos mediante el reciclaje. Por ejemplo, 6 bricks de leche pueden convertirse en una caja de zapatos, 80 latas de refresco se pueden convertir en una llanta de bicicleta. Los expertos coinciden en que no solo se ha frenado el calentamiento global, sino que se ha reducido el aumento de 0,6 grados que se había alcanzado en 2019, año de la firma del acuerdo, y se ha reducido en 0,3, cumpliendo las expectativas más optimistas.
Qué grande es Frank Anillo, déjame que lo diga, porque es que es muy grande. O sea, le dimos este guión y se lo comió, o sea, lo hace perfecto. La verdad que es una risa ver el utópico, da un poco de vértigo pensar que es imposible, ¿no? Vamos a ver el distópico. Es 2 de diciembre de 2050. Los colegios de Madrid, Barcelona, Salamanca, Sevilla y Zaragoza siguen cerrados por tercer día consecutivo debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno en el aire. Las mediciones revelan que en todas esas ciudades se detecta más del doble de los 200 microgramos por metro cúbico establecidos por la ONU como el máximo recomendable. Las autoridades recuerdan a la población de riesgo que no debe salir a la calle si no es estrictamente necesario y nunca por un periodo prolongado de más de 20 minutos. Está prohibido hacer ejercicio en el exterior. Esta situación coincide con el 31º aniversario de la celebración en Madrid de la COP25, la cumbre climática que debería haber significado la puesta en marcha de los acuerdos de París para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Ese aumento de 2 grados se alcanzó en 2045 y actualmente se sitúa ya en los 2,4. Si se mantienen las emisiones actuales de gases contaminantes, con datos de 2019, las muertes prematuras vinculadas a la contaminación del aire se van a duplicar hasta los 6,6 millones cada año, es lo que dice al menos un estudio publicado por la revista Nature en septiembre de 2015. Lejos de conseguir la activación de los protocolos que debían haber contrarrestado el cambio climático, la mayoría de los países abandonaron sus planes al ver que los principales emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos y principalmente China, seguían sin sumarse a los acuerdos. Pues ahí lo tenéis. Cuando hice este guión, cuando lo terminé, me senté con Mónica López, que estaba al frente del Servicio Meteorológico de RTV en ese momento, y vio el guión de niños con mascarillas, colegios cerrados, y se rió. Te has pasado un poquito haciendo esto. Y 2 meses después, pues estaba pasando lo mismo, pero por otro motivo, como ya sabéis. Entonces, bueno, la verdad es que es curioso verlo ahora, porque ahora como que no choca tanto. Colegios cerrados, sí, puede pasar. Bueno, en aquel momento has cerrado los colegios, en serio, pero este guión, ¿quién se lo va a comer? Vamos a pasar de slide, por favor. Esto. Uy, voy para atrás. Muchas gracias. Cuidado con frustrar al usuario. Cuando haces proyectos interactivos, el usuario tiene que aprender 2 cosas. Voy rápido que vamos un poco mal de tiempo. El usuario tiene que aprender a usar tu proyecto y el contenido que le estás mostrando. Si esa balanza no está bien equilibrada, si el contenido es difícil o sesudo o tiene mucho contenido y es difícil de usar, se va a frustrar y te va a abandonar. Entonces hay que hacer una compensación del tipo de interactividad en función de lo que le estamos exigiendo a nivel de contenidos al usuario, ¿no? Entonces, mucho cuidado con frustrarlo. La clave sería la sencillez. Por ejemplo, en Aula de Flamenco, es un proyecto que hicimos el año pasado, bueno, sí, terminamos el año pasado, queríamos enseñar los ritmos básicos de 4 palos flamencos. Entonces, cogimos el móvil y dijimos, a ver, esto tiene que ser móvil. Tenemos que pensarlo, cómo hacerlo con el móvil. Y empezamos a pensar en dar palmas con el móvil. El móvil no lo cogía bien. La gente no le gustaba pegarle a su móvil. Era cada vez que hacíamos un testeo, la gente lo hacía como muy prudente, ¿no? Entonces dijimos, vale, esta no va a ser la manera. Sería lo más bonito, lo más gracioso poder hacer esto, pero no va a ser la manera. ¿Qué hacemos? Pues vamos a darle la vuelta al móvil y hacer esto, que es lo que hace todo el mundo con su móvil cuando juega con el móvil. Esta misma postura la adaptamos a los ritmos fuertes y los ritmos débiles y hemos hecho una cosa que todo el mundo está acostumbrado a hacer ya con su móvil y resolvemos el conflicto que tenemos a la hora de enseñar unos palos flamencos, ¿no? Y os voy a dejar, y voy a agradecer antes de poner este vídeo, la ayuda desde arriba. Muchísimas gracias por lanzarme los vídeos. Os dejo con este. Desde que nací, supe que mi vida sería intensa. Tú debes de ser el refuerzo. Me llamo Margarita. The 5 questions that you're trying to answer. Sin casco, sin mascarilla, sin traje. ¡Compre, compre, compre! Tú no se cuidas, pero yo debajo de la falda y el pantalón.
Kelly estudiaba cuarto de ESO. María era la encargada del supermercado en el que trabajaba. Sheila tenía un bebé de solo 3 meses, ni una menos. Parece que nunca sea suficiente. Las que salen corriendo somos nosotras. Sí, soy chica. Los de chicoteta de eso princesa, eres no sé qué. ¿Sabes? Con fete chicoteta, fete decir. Yo creo que el flamenco tiene algo que es verdad. Uno va educando cada vez más el oído. También se ha empleado como sede del Congreso de los Diputados, almacén de pólvora, salón de baile, cuartel de la Guardia Civil. Historias inspiradoras que os harán reír, llorar. Nueva York fue duro al principio. ¿Qué te gusta más, Puerto Triana o Puerto Rico? No pude darte un último abrazo. Cuánto siento que hayas tenido que irte sola. No sabemos cuánto vamos a ganar, no sabemos cuántas horas vamos a tener. No soy precario, tenemos muchas capas de precariedad. Casi una hora convirtiéndome para que te enseñe la polla. La temperatura podría aumentar hasta 6 grados. ¿Alguien conoce otro planeta que curarse? Muchas gracias. Ahí los tenéis todos, por si queréis disfrutarlos. Esto son unas pinceladas de lo que hemos hecho en estos 10 años. Y si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues no lanzaré el dado, me quedaré con las ganas. El otro día vi una infografía de este momento incómodo en el que uno dice, es que no les ha gustado. No lo he contado bien. No, o sea, sí. No, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Ahí. Hola, solo quería agradecerte increíblemente la increíble presentación que has hecho, perfecta, concisa, clara, iluminadora. Joder, que ya no sé qué gracias. decirte. Me parece que lo hemos preparado, ¿no? Quería añadir también que nos has dejado con ganas de más. O sea, que se nos ha hecho corto. Sí, yo también. ¿Vuelve el año que viene? Y que es un ejemplo de que es necesario tener una televisión pública que sea capaz de hacer estas cosas. Muchas gracias. ¿Alguna? ¿Ya? Sí. Un fuerte aplauso. La hora del descanso. Es que vamos un poco más.